Hola, mi nombre es Perla Elisa Díaz, pertenezco al grupo número 5 y estaremos hablando de la economía política clásica. A continuación yo voy a dar una breve introducción basada en los autores David Ricardo, Thomas Malthus, Karl Marx y John Stuart Mill. Adam Smith fue el fundador de la economía como rama de las ciencias sociales, no solo porque indicó el camino, sino porque otros siguieron la dirección indicada por él. Ningún hombre puede ser dirigente si no tiene seguidores. Los seguidores de Adam Smith no lo siguieron para difundir su sabiduría, ya que la mayoría de sus seguidores eran investigadores independientes de los asuntos económicos, que reconociendo la inteligencia de Adam Smith al abordar las cuestiones o problemas de la teoría económica, estaban seguros que algunas de sus soluciones eran erróneas o impropias. Se formó así durante 2 generaciones un cuerpo extenso de escritos sobre cuestiones económicas que los historiadores distinguen como economía política clásica. Los hombres más importantes de esta literatura son David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill y Karl Marx. David Ricardo fue representante de las cuestiones económicas con su libro Principios de Economía Política y Atribución, 1817-1870. Sus ideas dominaron el pensamiento económico. Más tarde, John Stuart Mill, con su libro Principio Económico Político, 1848, el cual estaba estructurado en las teorías de Ricardo. Este libro predominó en las universidades hasta la Primera Guerra Mundial. David Ricardo tuvo la suerte de que James Mill fuese el divulgador de la teoría utilitarista. Aunque David Ricardo no era específicamente un filósofo, su teoría utilitarista ejerció una influencia profunda en sus pensamientos económicos y en la economía política clásica en general. En el siglo XIX se produjo un cambio en la terminología. Pasó de llamarse economía política clásica a economía neoclásica. La economía política clásica estaba liderada por John Stuart Mill con su libro Principio de Economía Política, mientras que la economía neoclásica era un modelo. ¿Cuál es un modelo? Que hoy permanece. Esta está dividida en microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es una estructura modélica que se encuentra en las universidades. La macroeconomía es una rama de la economía procedente de la obra de John Keynes. Las características que ambas poseen es que están basadas en principios filosóficos utilitaristas y proposiciones empíricas utilitaristas. Estas se diferencian en aspectos fundamentales, además un cambio de énfasis importante. La primera, o sea, la economía política clásica, se apartaba del estudio del conocimiento económico y el desarrollo histórico y se orientó hacia el análisis detallado del funcionamiento del mercado y de cómo puede utilizarse eficazmente los recursos productivos limitados. También se diferencian en que solo estriba en el modelo de sus contenidos, no en su metodología científica. En 1820 en Inglaterra, una corriente nueva dividida en 2 sentidos. La primera, en lugar de ser excelencias de un orden social y perfecto, se centraba en las miserias e injusticias del valor existente. La segunda, su argumento principal procedía de la teoría económica. El término socialismo pretendía basarse en la ciencia de economía política. Los escritores de este periodo se llamaron socialistas ricardianos, ya que esos autores adquirieron
el uso de la teoría de valor de Ricardo en sus escritos. Saludos, mi nombre es John González. Ahora le estaré dando continuidad a lo que es el tema del valor. En este tema estaremos hablando de lo que es el valor de uso, valor de cambio, coste de producción, cantidad de trabajo incorporada en la producción de distintos mercados. David Ricardo, en su libro Principios de Economía Política, inició citando a Adam Smith, ya que estaba de acuerdo con la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Ambas exponen el mismo argumento, la que dice que algunas cosas útiles tienen escaso valor y otras cosas de poco uso tienen un valor elevado, como por ejemplo, se puede decir una camisa y una cadena de oro. Ricardo siguió la línea de Smith con respecto al problema del valor, considerando la demanda del proceso del mercado y otorgando una atención a las condiciones de producción. Ricardo y Smith coincidían en que el valor está determinado por su demanda de relación en oferta con otros artículos. También coincidían que el valor era determinado por el trabajo que costaba crear o hacer cualquier cosa, como por ejemplo, cazar un ciervo equivale a dos castores. Esto es igual a decir que el intercambio de artículos en producción equivale a la cantidad de trabajo realizada. Los precios naturales son aquellos que no cambian sin importar la cantidad producida. Ejemplo, si se produce 10 sombreros, es igual a que si se producieran 10 millones de sombreros. El costo sería el mismo, porque se realizará el mismo trabajo. Esta teoría va en contra de la teoría decreciente de David Ricardo, la cual decía que el coste de producción por unidad varía según la cantidad. Aquí estaremos viendo lo que es la teoría que realizó Ricardo, y esta era que el valor del sombrero será igual al tiempo o al trabajo que se durará para hacer este sombrero. El valor del artículo regulador será igual al trabajo que este mismo obtenga. Más tarde, Ricardo se vio con la necesidad de cambiar la ecuación, ya que vio que el capital faltaba y que era un artículo que se debía agregar. Ahora la ecuación queda de esta manera: el valor de sombrero equivale al tiempo o el trabajo que se falta para realizar el sombrero, más el índice del salario, más el costo del capital por unidad, más el precio del mercado. El valor del artículo será igual al trabajo realizado al trabajo que se dura para realizar este artículo, más el índice salarial, más el costo de la industria del artículo regulador, más el precio del mercado. Continuando con la exposición, ahora yo estaré tratando el tema de la renta basado en la teoría de la renta diferencial. Muchos autores anteriores a Ricardo e incluso a Adam Smith consideraron que la renta procedente de la propiedad de la tierra exigía una atención teórica especial, no solo porque era el ingreso de la clase social dominante, sino porque el factor de producción, que es la fuente de la renta, tierra, difería al parecer de otros factores, trabajo y capital, para hacer una cuantía permanente y fija. Pero, aunque algunos de estos primitivos economistas hicieron propuestas perspicaces, fue Ricardo el primero en formular con claridad una teoría coherente de la renta, incorporarla a un modelo global de la economía. Los fisiócratas en la década de 1770
consideraron la renta un excedente de producción debido al uso de la agricultura de factores gratuitos como la lluvia y el sol. La renta, según Ricardo, es una especie de excedente, pero no se debe a la beneficencia de la naturaleza que suministra el sol y la lluvia gratuitos, sino la cuantía de tierra fértil. Ricardo utilizó en el desarrollo de esta teoría la idea de los rendimientos decrecientes y lo hizo de un modo que preludía el análisis marginal de la economía neoclásica. Los manuales de economía modernos suelen exponer la teoría de la renta, a diferencia de la teoría de valor, de una forma que difiere poco del análisis original de Ricardo. Un modo sencillo de explicar la teoría de la renta de Ricardo es considerar la producción de un artículo normal como el trigo en parcelas de tierra que difieren entre sí por su fertilidad natural. Se trata de una forma sencilla de explicarlo, pero resulta equívoca si no se modifica, como pasaremos a hacer inmediatamente. Supongamos que hay dos parcelas del mismo tamaño, pero no de igual de fértiles. La aplicación de una cantidad de trabajo y la capital a las dos parcelas producirá cuantías distintas de trigo, o de otro modo, el costo expresado en el trabajo y el capital aplicado de un bushel de trigo diferirá en las dos parcelas. Así pues, utilizando números ilustrativos y midiendo en dólares los costes de trabajo y de capital, se podría decir que en la parcela A vale $5 y en la parcela B sería de $7. En esta situación son evidentes dos cosas. La parcela B no se utilizaría a menos que el valor del mercado del trigo fuera como mínimo $7 por bushel, y si el valor de mercado del trigo fuera $7 por bushel, la parcela A daría un excedente a $2 por bushel sobre el coste. Supongamos ahora que se trata de una comunidad en la que hay una clase de individuos que poseen toda la tierra y una clase que cultiva directamente. Los campesinos estarían dispuestos a pagar cualquier cantidad inferior a $2 por bushel a un terrateniente por la parcela A antes que utilizar la parcela B libre de cargas. Así, el excedente del valor sobre el coste irá al terrateniente como renta. Si la renta fuera propiedad de los propios campesinos, el excedente de $2 seguirá existiendo, pero el campesino propietario de la parcela A lo recibirá él mismo. Así pues, la renta como elemento económico no depende de quién será el propietario de la tierra. El título legal de la tierra determina quién recibe la renta, pero la renta en sí es consecuencia de la fertilidad diferencial. Esto llevó a autores posteriores a calificar la teoría de Ricardo como la teoría de la renta diferencial. Play. Hola, mi nombre es Francis Tapia y le estarás hablando sobre la población. El problema de la población por debajo del nivel de subsistencia, la ley de rendimiento decreciente y el Estado, salario y población. El problema del crecimiento de la población es uno de los temas más amplios, más globales y más persistentes de la historia del pensamiento social. Este ha sido objeto desde el siglo XVIII. El crecimiento de la población se comporta con un crecimiento relativamente lento. Ya para los años 1700 se observa que la población se acercaba a los 1.000 millones de habitantes en el planeta. Durante 100 años más tarde, la población aceleró su crecimiento. Ya para el siglo XX, el crecimiento demográfico era más fuerte y pues se esperaba que siga creciendo, tal vez a un ritmo
poco mejor. En cierta manera, de todo algún momento, nos ha asustado observar que hay en el planeta más de 6.000 a 7.000 millones de habitantes, que podemos llegar a un momento futuro a los 10.000 millones de habitantes y que los recursos disponibles en el planeta sean insuficientes. Esto fue algo que se cuestionó Tomás Malthus, quien vivió en 1766 a 1834 y que vivió en una época de cierto optimismo, en el sentido de que crecía fuertemente la economía y también la población mejoraba las condiciones de vida. Así que entonces fue una época de la cual Malthus fue más bien, en vez de ser optimista, fue pesimista. Malthus empezó a hablar de que el crecimiento demográfico traería pobreza. Hasta aquí es la parte buena. Sin embargo, Malthus decía que al crecer la población van a haber menos alimentos por persona y dado los rendimientos decrecientes, la producción no va a crecer a ese mismo ritmo. En consecuencia, el nivel de vida de la gente va a caer, incluso puede caer a un nivel más bajo que el inicial. Entonces caemos en un ciclo en el cual nos va a llevar a un mayor empobrecimiento. Es decir, hay un buen impulso sexual en la persona que hace que la población crezca. Entonces las personas van a tener más hijos, pero los rendimientos crecientes van a hacer que la producción de esos alimentos sea insuficiente. Cuando hablamos de rendimiento creciente, tenemos que, si hay una cantidad constante de un recurso y agregar cada vez más trabajadores, cada trabajador adicional aporta cada menos. Entonces Malthus decía, bueno, hay más población, hay más trabajadores, pero la cantidad de tierra no se va a incrementar. Por lo tanto, tendremos entonces que la población crece cada vez más lento. Entonces Malthus decía que la población iba a crecer durante un tiempo más rápido, crece exponencialmente. Sin embargo, la producción de alimentos crece de forma lineal, crece más lento, lo que llegaría a que la producción sea insuficiente para el sustento de la población y condenado a que la gente viva en la pobreza y, ¿por qué no?, a morir de hambre. Tal que Malthus, Tomás Carlyle le llamó ciencia lúgubre a la economía, ya que las personas estaban sostenidas a morir de hambre. Ahí es que caemos en la trampa malthusiana, donde Malthus decía, tenemos nueva tierra en la cual podemos cultivar. Esto va a hacer que haya un aumento en la producción, una mayor disponibilidad de alimentos por cada persona, y esto va a mejorar la salud y a reducir la mortalidad. Malthus preveía entonces un establecimiento económico y que las personas iban básicamente a trabajar para sobrevivir y que el crecimiento iba a estar limitado por el hambre y por la enfermedad. En la actualidad vemos cómo crece la población, cómo crece la economía y cómo crece la demanda de recursos. Pues en algún momento nos preocupa también que el planeta posee suficientes recursos para satisfacer todas nuestras necesidades. Esto fue algo desde el 1968, observó Garrett Hardin en el famoso ensayo La tragedia de los comunes, y que ha sido recomendado por muchas organizaciones a lo largo del tiempo, por muchos economistas, y por eso es que hemos tenido desarrollo sostenible durante la última década. Hola, mi nombre es Rosalba Menzón y les estaré hablando acerca de lo que es el comercio internacional, el principio de ventaja comparativa, la metodología y las relaciones causales de los fenómenos económicos, políticos, la especialización y productividad. El comercio internacional. El análisis del comercio internacional en los manuales actuales de economía política
reproducen argumentos teóricos desarrollados entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, principalmente por Hume, Ricardo y John Stuart Mill. Y las partes más complejas de la teoría moderna son aplicaciones y elaboraciones del análisis clásico original. El aspecto más interesante y más importante de ello es el principio de la ventaja comparativa. Resulta interesante porque parece ir en contra del sentido común. Importante porque demuestra que las posibilidades de un comercio internacional mutuamente ventajoso son muy amplias. Fue David Ricardo el primero en formularlo de un modo claro y explícito. Aunque Ricardo no hubiera escrito más de las 20 y tantas páginas que contiene el capítulo 7 sobre el comercio exterior de sus principios de economía política y tributación. El principio de ventaja comparativa apenas aparece en los análisis de relaciones económicas internacionales y de política exterior, en contraste con su importancia capital en la teoría económica, especialización y productividad. La teoría ricardiana del comercio internacional, que pretendía mostrar los beneficios que pretenden obtener las dos partes que comercian, aunque una de ellas sea más eficiente que la otra en la producción. Este teorema no se limita al caso especial de dos países, se amplía también al comercio multilateral. Conviene saber que los teoremas no se limitan al caso especial de comercio internacional. La producción total se aumenta si se especializan en vez de producir independientemente. Ricardo, aunque él no se percatara, había mostrado que se puede aumentar la producción a través de todas las formas de especialización, siempre que se esté de acuerdo con los rendimientos absolutos y relativos. Adam Smith atribuyó los beneficios de productividad de la división de trabajo, aunque esta potencia la habilidad humana, ahorra tiempo y estimula el progreso técnico. El teorema de Ricardo dice que, incluso sin ninguna de estas cosas, puede producirse una mejora de productividad simplemente asignando del modo adecuado las diversas tareas. Ricardo intentó analizar cómo trabajan los mercados lógicamente, cómo deben trabajar si se mantienen ciertas condiciones y principios, pues la demostración de lo importante que podía ser la elaboración de métodos teóricos que expone en los principios fue el factor primario responsable de su consagración como metodología básica de la economía. Nassar W. Sr. discrepaba de Ricardo en numerosos puntos importantes, pero aceptaban plenamente la idea de que la buena economía consistía, ante todo, en deducciones lógicas hechas a partir de unas cuantas premisas iniciales intuitivamente axiomáticas, como la proposición de que todo individuo actuaba con el fin de mejorar de condiciones. John Eliot Keynes sostenía que todas las ciencias que verdaderamente lo son procuran construir modelos abstractos, y la capacidad de hacerlo no es más que un signo de su madurez intelectual. Principio de economía política de John Stuart Mill se convirtió principalmente en el manual por el que la mayoría de los estudiantes aprendían economía durante la segunda mitad del siglo XIX. Su estructura teórica era ricardiana, solo con pequeñas modificaciones, pero Mill afirma y subraya en el prefacio de su libro, se diferencia de otros porque pretende exponer principios teóricos en estrecha relación con problemas prácticos. Desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia social, la proposición más importante que extrajo Mill de su visión más amplia de la economía política fue una distinción categórica entre las leyes de producción y las leyes de distribución. La expresión ceteris
paribus, que significa literalmente otras cosas igual o constante, se utiliza a menudo en ciencia para llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de las leyes son proposiciones condicionales. Los métodos estadísticos modernos están ideados para permitir aproximar condiciones ceteris paribus similares en el trabajo no experimental. Toda teoría ha de concluir el término ceteris paribus, tanto en la ciencia natural como en la social. La economía se ha convertido en la ciencia social más matemática y lo es más incluso que la mayoría de las ciencias naturales.